Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es mi interés de agradecerle al doctor Luis Enrique Díaz Sánchez, director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, la oportunidad por permitirme participar en esta sesión de seminarios multidisciplinarios de divulgación científica de vanguardia de dicha facultad. Y también a la doctora Petra Sánchez Nava y al doctor Manuel Dávila, coordinadores de estos seminarios, a quienes agradezco mucho la oportunidad de permitirme hablar con ustedes respecto a una temática que he estado desarrollando el último año, que es una de las series o de las actividades de investigación que realizo por esta sesión. Trabajo en la Universidad del Mar, que está ubicada en la costa de Oaxaca, con 3 campus, uno en Huatulco, Puerto Ángel, y en el que yo me encuentro es el campus Puerto Escondido, en la costa de Oaxaca. Agradezco la oportunidad y vamos a dar inicio. Decidí hacer esta plática un poco a la antigua, como si fuese en pandemia, porque a veces el internet es un poco traicionero en términos de la intermitencia y a veces dificulta las transmisiones en vivo. Entonces lo que decidí o propuse era que hiciéramos esta plática un poco como a la vieja usanza de la época de la pandemia, en la que grabamos todo en línea y posteriormente pasábamos las sesiones para hacer más eficiente ese tipo de información. Espero les agrade. Bien, vamos ahora pues entonces con el tema que quiero platicarles. Esta, esta sesión está vinculada con la importancia de los cafetales bajo sombra como reservorio de fauna silvestre en la Sierra Sur de Oaxaca. Como les había comentado, el interés que tenemos en esta plática está básicamente asociado con entender un poco qué pasa con la fauna silvestre en aquellos sitios en donde se cultiva el café bajo sombra. Como sabemos, la República Mexicana tiene 14 provincias biogeográficas, de las cuales una de las que nos interesa mucho en investigación por la cercanía y la ubicación en donde nos encontramos es la provincia de la Sierra Madre del Sur. Esta se caracteriza básicamente por presentar una orografía muy accidentada, por tener una hidrografía bastante interesante en términos de la cantidad de ríos que están presentes en esta zona, y que además de esta provincia se presenta en diferentes pisos altitudinales, desde los 200 hasta los 3.730 metros sobre el nivel del mar. En esta zona y que vemos aquí aquí les voy a tratar de mostrar, no se puede ver el señalador, pero bueno, en esta región de la Sierra Madre del Sur, que muestro ahí en sombra amarilla, dentro de la República Mexicana, podrán ver que es una zona muy amplia. Toda esta región se han contabilizado 18 especies de artrópodos, 35 especies de peces, 116 especies de anfibios, 208 especies de reptiles, 390 especies de aves y 165 especies de mamíferos. Es una zona muy interesante y muy particular por características específicas que hacen que ciertos grupos taxonómicos ahí se presenten con una particularidad respecto a su desarrollo ecológico. Pero como todo en este planeta, estas regiones han estado sujetas a procesos de deterioro, de fragmentación y transformación de los hábitats. Una de las cuestiones importantes que ahora sabemos es de las herramientas importantes para el desarrollo económico son las actividades agrícolas. Y sabemos ahora que estas ejercen una gran presión sobre los recursos naturales y a su vez están generando por consecuencia fragmentación y transformación de estos hábitats. Como una alternativa que ha ocurrido para esta situación, se han propuesto que las prácticas agrícolas ahora estén basadas en los principios ecológicos, con la finalidad de ser mucho más eficiente y diversa y resiliente las actividades que se realizan ahí. Una de las actividades agrícolas que llama mucho la atención para la República Mexicana han sido precisamente la cafeticultura, que esta es una práctica agrícola en México de gran importancia. Y al respecto, sabemos que en el continente americano hay aproximadamente 5.2 millones de hectáreas cultivadas en áreas boscosas, y que por lo general estas prácticas agrícolas están ubicadas en sitios de alta biodiversidad. Para México específicamente hay alrededor de 665.867 hectáreas de cultivo del cafetal ubicadas entre los dos estados de mayor producción, Oaxaca y Chiapas.
En ese sentido, en el caso de los cafetales, hay 5 tipos de sistemas de producción de café. El café, el policultivo tradicional, el policultivo comercial, el sombrío de una sola especie, el monocultivo sin sombra y el cultivo rústico bajo sombra. De este último, el 60% de los cafetales es el que se está presentando con mayor intensidad, es decir, la mayoría de los cafetales en México están realizándose bajo este esquema del cultivo rústico bajo sombra. ¿Y qué es este tipo de cultivo? Bueno, pues resulta ser que el cafetal bajo sombra es la plantación de café que utiliza la sombra de varias especies arbóreas nativas con 2 o 3 estratos de dosel siguiendo la orografía del sitio, es decir, que se encuentran incluso en zonas con pendientes muy pronunciadas. Además, están situados la mayoría de estos cafetales bajo sombra en regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Otro caso particular de estos cafetales bajo sombra es que cuando estos cafetales se certifican, esto representa para las personas que realizan ese tipo de prácticas, pues obviamente resultan beneficiados económicamente y con una mayor producción. Entre los principales criterios que se utiliza o que se evalúan para la certificación de los cafetales es que prioritariamente estos sistemas de cafetal deben estar asociados a estructuras arbóreas con alturas del dosel de 12 metros y como mínimo y proporcionando al menos un 40% de cobertura. Y ahora que puse en contexto a este asunto del cafetal bajo sombra, me interesa platicarles un poco más acerca del área de estudio en donde estamos trabajando. Estamos desarrollando un trabajo de investigación en la finca cafetalera Las Nieves, que está ubicado en el municipio de San Juan La Chao, en Oaxaca. Aquí, dicho en el mapa que ustedes están observando, donde se encuentra el polígono del estado de Oaxaca, en esta estrellita roja que podrán observar, una de las peculiaridades es que básicamente es una zona que se encuentra directamente incrustada dentro de la Sierra Madre del Sur. Y aquí viene lo importante de entender por qué es interesante tratar de entender un poco más esta zona. Resulta ser que para la finca cafetalera de Las Nieves, en los 2 años pasados, es decir, en el 2024 y en el 2023, fueron ganadores el primer lugar, obtuvieron las 2 veces, en 2 ocasiones, el primer lugar de la Copa de Excelencia, que es el mayor certamen que hay para México respecto a la producción de café y han sido hasta ahora los únicos que han ganado en 2 ocasiones consecutivas este certamen. De manera que uno de los intereses que para nosotros nos llamó la atención y queríamos un poco entender era precisamente saber cómo es que este reservorio de la finca pudiera ser parte de esta importancia respecto a la cantidad de especies silvestres o faunísticas que se encuentran ahí. Y partiendo del hecho de que Oaxaca es uno de los estados con mayor producción de café, pero también hay escasos trabajos que documentan la presencia de fauna silvestre en esos sitios, pues lo que intentamos hacer es demostrar la importancia de este cafetal bajo sombra como reservorio de fauna silvestre. Y ahí fue donde empezó nuestro trabajo precisamente en la finca cafetalera. Bien, ¿en dónde se encuentra la finca cafetalera Las Nieves? Para quienes no lo saben o no lo habían visto con anterioridad, en el caso del estado de Oaxaca, es uno de los estados que tiene 570 municipios. Me parece que es el estado que tiene la mayor cantidad de municipios dentro de la República Mexicana. De estos 570 municipios que aquí mostramos, el municipio de San Juan La Chao se encuentra precisamente ahí, señalado en ese polígono rojo. Esa es la zona en donde estamos realizando el trabajo en el municipio de San Juan La Chao. Bien. Y en ese puntito es en donde se encuentra la finca cafetalera de Las Nieves. Esta finca tiene alrededor de 180 hectáreas y se encuentra ubicada en un piso altitudinal que va entre los 1080 y los 1500 metros sobre el nivel del mar. La complejidad orográfica de este sitio es muy característico de la Sierra Madre del Sur, es decir, con diferentes elevaciones y obviamente una cadena montañosa muy interesante, pero además eso permite a los productores de esta zona cultivar la variedad del Arábica Bourbon, que es un tipo de café que ha sido considerado uno de los más emblemáticos por el sabor y que se ha producido demasiado en diferentes zonas del continente.
Y adicionalmente, este café ha estado asociado directamente con diferentes tipos de vegetación, pino, pino encino, bosque mesófilo fundamentalmente, y esa es una de las características por las cuales queríamos trabajar en esta finca. El clima de la región es un clima templado semihúmedo con temperaturas promedio anuales de 22 grados centígrados y una precipitación promedio de 2.500 milímetros. Es decir, la principal cantidad de lluvia que ocurre en esta zona se da entre los meses de mayo y ocurre hasta octubre aproximadamente. En este polígono que les muestro de la finca cafetalera podrán observar que la sombra color beige es la zona en donde se encuentra la plantación del cafetal bajo sombra. Eso no significa que no haya árboles nativos de la zona, sino más bien es la zona en donde se encuentran los cafetales bajo sombra con árboles nativos, y la porción en verde que se observan ahí en el polígono es la región en donde se encuentran las áreas del bosque nativo sin cafetal. Observen que una de las particularidades de esta finca es que tiene un acceso muy interesante que se da por dos regiones, por dos zonas. La zona oriente, en donde se encuentra el camino antiguo, y en la zona poniente, en donde se encuentra la brecha más transcurrida, la más transitada, que es por donde entramos la mayoría de los trabajadores y quienes accedemos a esta finca. Para fines de este trabajo, deseo aclararles específicamente que nos enfocamos exclusivamente a fauna silvestre, y por fauna silvestre nosotros lo definimos como todos aquellos animales que pertenecen al grupo de los vertebrados tetrápodos, que no han sido domesticados y que viven libremente en el ambiente natural donde han evolucionado y que están obviamente sin la necesidad de la alimentación por parte de los humanos. Esa es una de las características por las cuales deseo dejar claro desde ahora, porque solamente estuvimos trabajando con estos grupos taxonómicos. Bien, el trabajo que hemos estado realizando lo empezamos desde marzo del año pasado, marzo de 2024, y hemos continuado trabajando hasta la presente fecha, abril 2025. Lo que hemos realizado es que hicimos un muestreo no probabilístico por conveniencia, mediante combinación de técnicas, con la finalidad de tratar de responder la pregunta básica: ¿cuántas especies faunísticas están presentes en la finca? Para ello, iniciamos una revisión de literatura para tratar de entender un poco qué cantidad de especies con distribución potencial pudiéramos encontrar en esta finca, y posteriormente realizamos un registro de evidencias directas e indirectas. Para este caso, en el caso del grupo de los anfibios y reptiles, pues aplicamos la técnica de encuentro visual estándar, la cual consistía en búsqueda en sitios con condiciones particulares para, a través de ganchos herpetológicos, pinzas herpetológicas, hacer remoción de la hojarasca, de troncos caídos, y tratar de hacer la búsqueda de estos animales. En dos horarios muy particulares: lo hacíamos entre las 7 y 11 de la mañana y entre las 16 y las 18:30 de la tarde, que eran los horarios en los que más probablemente encontraríamos a este tipo de organismos. Cada que encontrábamos a un individuo lo fotografiábamos y utilizábamos guías y libros especializados para tratar de hacer una identificación taxonómica. En el caso de las aves, para las aves utilizábamos caminatas en diferentes senderos dentro de la finca, en dos horarios muy definidos, entre las 7 y las 11 de la mañana, y de igual manera entre las 16 y 18:30 horas. Y utilizábamos binoculares para la búsqueda de estos organismos, y para hacer mucho más eficiente esto, utilizamos dos cámaras fotográficas con lentes intercambiables. Una de ellas portaba un lente 70-300 y la otra cámara un lente 800 fijo para tener evidencia fotográfica de los animales. Adicionalmente, agregamos a este tipo de trabajo el registro de los cantos. Dado que la densidad del dosel es bastante importante y dificulta a veces la observación o incluso la fotografía de estos animalitos, lo que hicimos fue agregar un micrófono parabólico de la marca Ornitronic, y que se acopló a una grabadora digital Zoom H5 de doble entrada, para tratar de tener la mayor cantidad de registros de cantos de estos animales y poder tener o incrementar la evidencia de este grupo taxonómico. En el caso de los mamíferos, utilizamos las cámaras trampa. Debo aclarar
que el grupo de los roedores y de los quirópteros los excluimos de ese trabajo. La causa fundamental es que implica mayor esfuerzo de trabajo, obviamente necesitábamos mayor tiempo para realizar y hacer los muestreos de estos grupos, y decidimos dejarlos para una segunda etapa de trabajo. En esta ocasión solamente nos dedicamos a mamíferos y solamente a mamíferos medianos, fundamentalmente tratando de excluir a estos dos grupos. Bien, en el caso de los mamíferos medianos, lo que hicimos fue colocar 15 trampas cámaras de la marca Cutback y los colocamos en sí, la clásica muestreo que se hace con fototrampeo, ¿no? Colocándolo en sitios donde había indicios de paso de este tipo de animales. Fueron colocados a la base de los árboles, a una altura entre los 30 y 45 centímetros del nivel del suelo. Colocamos atrayentes para tratar de poder tener una mayor eficiencia en cuanto al registro de los animales. Y por cada evento programamos la cámara para que tuviera 3 registros fotográficos. Adicionalmente, mientras hacíamos los recorridos, pues hacíamos una búsqueda de rastros para tratar de tener una mayor cantidad de evidencia de este tipo de animales. Ya una vez que aclaré toda esta forma de trabajo metodológico, en el caso de los datos, lo que quisimos hacer, tomando en cuenta que nuestro mayor trabajo está basado en la evidencia de las especies y no en la cantidad, porque no implicaba hacer un conteo de cuántos animales o número de individuos por población de cierta especie, pues nos quedamos solamente con hacer curvas de acumulación con estimadores no paramétricos basados en la incidencia, y posteriormente elaboramos un diagrama de Venn para representar un poco la efectividad de las técnicas que empleamos al utilizar varias para tener mayor registro, y posteriormente con toda esta información y evaluamos qué tanto la finca pudiera servir como reservorio de fauna silvestre. Para este fin propusimos una matriz de doble entrada en la que una vez que tuviéramos todo el listado completo de las especies, pudiéramos con base en esta serie de parámetros, el endemismo por el estado, del país, los hábitos alimenticios, la agilidad, el estatus de conservación y la función ecológica, pudiéramos colocar una puntuación a cada una de estas especies y con ello tener una puntuación mayor para las especies que fueran las más prioritarias de la finca. Ahora bien, perdón, ¿qué fue lo que obtuvimos en este trabajo? De las especies potenciales, determinamos que 188 especies pudieran haber estado presentes en esta finca. De estas 188 especies, 42 pertenecerían a los anfibios, 28 a los reptiles, 94 a las aves y 24 a los mamíferos. Pero de estas especies potenciales, solamente hemos llegado a encontrar 104 especies faunísticas, de las cuales 11 son anfibios, 10 reptiles, 69 aves y 14 mamíferos. Es decir, que para el grupo de los anfibios tenemos una representación del 26%, para el grupo de los reptiles 35%, para el grupo de las aves 73% y para el grupo de los mamíferos el 58%. Lo que significa que en el caso de los anfibios y reptiles tenemos una representación menor, muy por debajo del deseable. Pero ahorita voy a explicar un poco a qué se debe esta situación. En el caso particular de estos listados faunísticos para esta región, realmente hay una escasa actividad científica relacionada con estudios faunísticos en la Sierra Madre del Sur del estado de Oaxaca. Quizá hay quienes establecen, como Lemos y Smith, en este año una publicación que sacaron recientemente, en donde hablan que la complejidad orográfica es uno de los principales factores por los cuales prácticamente no se hace mucho trabajo científico ahí, porque implica demasiada inversión logística para poder llegar a estos sitios, y obviamente eso implica también tener acceso a las zonas y sin tener una problemática con las áreas y con las personas de esos sitios. También, otra de las particularidades de esta Sierra Madre del Sur es que es uno de los sitios en donde en los últimos años ha habido nuevas especies descritas. Es decir, a pesar de que ha habido escasos estudios faunísticos, sí ha habido trabajos en donde se ha demostrado que ha habido especies muy particulares. Por ejemplo, Craugastor candelariensis, Anolis immaculocularis y Anolis zapotecorum son especies que fueron descritas hace poco menos de 8 años, 7 años, y que
realmente forman parte de esta serie de especies de las cuales no se sabe absolutamente nada, más que las localidades tipo en donde fueron descubiertas. ¿Por qué hemos encontrado una menor cantidad de anfibios y una menor cantidad de reptiles? Bueno, una de las hipótesis que tenemos en este caso es que pensamos que en el caso de los anfibios y los reptiles hay una complejidad en términos de su presencia porque la cantidad de hojarasca que se encuentra en estos sitios de los cafetales dificulta mucho la observación y obviamente el registro de los individuos. Quizá si colocáramos un trampeo con barreras de desvío y trampas de túnel, podríamos aumentar un poquito más la cantidad de registros, pero esto nos implicaría un mayor esfuerzo y lo que significaría tener mayor número de días en el sitio. Y esto obviamente en términos logísticos, de tiempo, dinero y esfuerzo, pues nos representa una mayor cantidad, para lo cual estamos limitados. Ahora, en el caso de la eficiencia y la complementariedad de las técnicas que utilizamos, podrán observar, por ejemplo, como lo vemos aquí en esta imagen, que la fotocaptura a través de cámaras fotográficas y a través de las cámaras trampa fueron la técnica que más registros nos permitió obtener. Igual que en el caso de la grabación de cantos para el caso de las aves, de manera que fueron nuestras técnicas más eficientes, pero eso no significa que ni por observación ni por rastros no pudiéramos obtener registros, aunque fue en menor proporción, pero sí tuvimos esta eficiencia. Pues. Ya en el pasado, Stiles y Borges, así como Bojorges y López Mata, habían establecido que una de las formas más eficientes para obtener una mayor eficiencia de los muestreos ante ese tipo de situaciones era realizar una combinación de métodos con la finalidad de incrementar la posibilidad de tener mayor cantidad de registros en el menor tiempo posible o con la menor inversión logística posible. Ahora bien, en el caso de las especies, como podrán observar en esta imagen, hay una particularidad y es que no hemos alcanzado una asíntota respecto a la cantidad de especies observadas y nuestros estimadores COW2 y Jackknife 2 nos predicen todavía un número mayor al que hemos observado. Es decir, en el caso particular de Jackknife 2 establece alrededor de 125 especies, mientras que COW2 nos predice alrededor de 120 especies. Si consideramos que nosotros llevamos 104 especies registradas hasta el momento, hay un cierto número de especies que nos hacen falta registrar. Curiosamente, hasta ahora, los grandes carnívoros y sus presas han sido las ausentes. Por ejemplo, en el caso del jaguar y en el caso del puma, han sido una de las especies que no hemos obtenido registros, así como de la zorra gris, que son organismos que se sabe que se encuentran en estas regiones, pero quizá la alta presión de cacería sea uno de los factores que estén disminuyendo la presencia de estos individuos, así como de sus presas. Por ejemplo, el pecarí, el famoso Dicotyledonus angulatus, ha sido una de las especies que hasta ahora no hemos podido registrar, y aunque hemos registrado al venado cola blanca, lo hemos registrado con muy pocos individuos y pensamos que quizá la presión de cacería sea este factor que está haciendo que los grandes depredadores no se presenten con una mayor abundancia en esta zona. Ahora bien, en el caso de las cámaras trampa, con las cámaras trampa registramos 11 especies faunísticas. Y de estas especies faunísticas se registraron 10 mamíferos y una especie de ave. Aquí resalta mucho esta especie de ave, porque esta fue la única que pudimos registrar, o es el registro que tenemos, la evidencia que tenemos de esta mediante cámara trampa, porque ni por canto ni por observación la habíamos logrado registrar. De ahí la importancia de este tipo de combinación de métodos. Esta especie, la llamada paloma morada, Patagioenas flavirostris, es una especie muy esquiva que comúnmente se encuentra forrajeando a nivel del dosel en horarios crepusculares y durante el día se mantiene en las partes altas del dosel y no es muy tan fácil verla. Por eso es que lo señalo aquí, porque solamente mediante este tipo de trampeo fue posible obtener el registro de este animal. En el caso de las aves, hemos registrado hasta ahora 69 especies. De estas 69 especies,
En cuanto a la estacionalidad, 52 especies son consideradas residentes, 13 son migratorias y una especie es transitoria. De estas residentes llama mucho la atención, por ejemplo, la presencia de Aulacorincus prasinus, esta tucaneta esmeralda, que la subespecie Wagleri es la que se encuentra en esta región. Este es uno de los animales más carismáticos y reconocidos en esta zona, en la región. Estas personas que trabajan en la finca cafetalera lo conocen como el picudo. Y es un animal que básicamente eh, se le encuentra mucho en este tipo de sitios. Y la característica de él es que es un animal frugívoro y su presencia, a mucha gente en esta zona lo reconoce como un animal de importancia. En el caso particular de los gremios tróficos, de las 69 especies, encontramos que 33, es decir, 33 especies son insectívoras, es el mayor porcentaje presente en estos animales. Posteriormente hay 12 aves omnívoras, 7 nectarívoras, 7 carnívoras, 4 frugívoras y 3 granívoras. Ya en el pasado han dicho que los cafetales bajo sombra son uno de los sitios en donde se encuentra una mayor diversidad, principalmente de aves. Esto lo han demostrado ya para regiones de zonas cafetaleras de Veracruz y también de la región de Costa Rica. En el caso de las aves, en términos de su estacionalidad, la mayoría de los trabajos que han trabajado, bueno, que han demostrado trabajos en este tipo de zonas, han demostrado que la mayor proporción es de las aves residentes. Y hasta cierto punto es entendible porque pues, son los animales que constantemente se encuentran en estos sitios durante todo el año y son los animales que se encuentran adaptados en mejores condiciones a las características de esta zona. En el caso de los endemismos, fíjense que aquí llama mucho la atención que los endemismos se presentan en menor proporción a la cantidad de especies. Por ejemplo, en el caso de las aves, a pesar que fue el grupo con mayor cantidad de especies en registrados, solamente hay 6 especies endémicas de las 69 que vimos. Hasta ahora en los mamíferos tenemos 14 especies de mamíferos y ninguno de ellos tiene un grado de endemismo. Pero en el caso de los anfibios, por ejemplo, llama mucho la atención porque los anfibios hemos registrado 11 especies y de estos 11 especies, 7 son organismos endémicos. Y en el caso de los reptiles, de las 10 especies que llevamos registradas, 4 son especies endémicas. De aquí partimos para poder explicar un poco la importancia de estos animalitos. Hemos de explicar, por ejemplo, que en este trabajo registramos la presencia de Craugastor candelariensis. Craugastor candelariensis, que es esta ranita que se encuentra ubicada encima de la moneda de 10 pesos, es considerado uno de los anfibios microendémicos de la Sierra Madre del Sur. Se describió hace poco menos de 8 años y para una región que se llama Candelaria Losicha. Candelaria Losicha, de la región de La Chao, se encuentra prácticamente a 150 kilómetros de distancia. Esto significa que para nosotros es una ampliación de la distribución, dado que solamente se conoce la información de la descripción tipo de esta especie en aquella zona, pero no se había registrado en ninguna otra área más que en esa región. Para nosotros implica una ampliación de distribución porque hay un cruce como de 2 o 3 municipios intermedios entre la zona de registro nuestra y de la zona tipo en donde fue descrita la especie. Otro de los animales que se encuentran también aquí es, por ejemplo, Anolis immaculognaris, que se encuentra en la parte intermedia. Y este tipo de lagartija también fue descrita hace aproximadamente 10 años y es considerada una especie endémica para la costa de Oaxaca. Otra de las especies que también se describieron hace muy poco es Anolis zapotecorum, que es considerado el abaniquillo de la Sierra Madre del Sur. Esta es una de las características importantes por las cuales nos complace haberlas encontrado dentro de esta finca. Ahora, en el caso del estado de conservación, de las especies que hemos encontrado, hay un porcentaje muy bajo de especies que se encuentran categorizadas en alguna situación dentro de la norma oficial 059, por ejemplo, ¿no? Realmente son muy pocos las especies que se encuentran
ubicados en algún estatus, lo que implica quizá una mayor necesidad de evaluar este asunto de las especies que se encuentran ubicadas dentro de la 059. De hecho, ahorita la 059 se encuentra o está en periodo de revisión y de aportación de comentarios para enriquecerla y mejorarla, dado que ya tenía mucho tiempo que no había habido una evaluación de la misma. Ahora bien, en el caso de la finca como reservorio de fauna silvestre, encontramos que solamente 2 especies se encuentran o presentaron los puntajes más altos. Aquí podrán observar cómo es que de las 104 especies solamente muestro una pequeña proporción de las especies para no hacerlo tan tedioso. Podrán observar que Celopolus tanneri y Euferusa cyanophrys fueron las 2 especies que presentaron los puntajes más altos por puntuación en cada una de estas 7 de estos siete parámetros que habíamos definido hace unas diapositivas atrás. Y lo interesante de esto es que precisamente estas especies colocaron en el puntaje. Lo que hicimos fue tratar de entender qué tanto de las 104 especies, la valoración de cada una de ellas, para entender hasta dónde y cuántas especies podrían haber presentado una proporción de la mitad, es decir, la mitad del puntaje hacia arriba estaban colocadas en ese intervalo. De manera que encontramos que 36 especies se encontraron con más de 6 puntos hacia arriba, lo que representa el 32% de las especies faunísticas con puntajes altos. Esto nos lleva precisamente a entender que esta forma de entendimiento con base en esta serie de parámetros nos podría tratar de explicar un poco la importancia de especies faunísticas en la zona. Aquí, por ejemplo, resalto a estos dos, la lagartija espinosa verde y al colibrí miahuatleco, porque fueron las especies que aquí pongo en imagen, en donde representa precisamente esto, la importancia de la finca y cómo es que hay algunas especies que son de interés y de conservación para esta zona. Lo que ahora tratamos de hacer es tratar de difundir la importancia de muchas de estas especies que para mucha de la gente de esta zona prácticamente no las visualizan como tal. En esta imagen de la finca como reservorio de fauna silvestre, podrán notar la importancia de esta zona. Vean la cantidad de árboles, el tamaño de los árboles. Y es uno de los sitios en donde precisamente una de las cuestiones interesantes es que muchos de los aspectos está basado en la producción de café. Tan es así que ya había comentado, han ganado por 2 años consecutivos la tasa de excelencia. Y esto ahora lo que intentamos demostrar es cómo se podría apoyar a estos productores al agregar el valor de conservación, tratando de explicar que son fincas que son bioamigables. ¿Qué significa esto? Es decir, que hay una serie de especies faunísticas dentro de la zona que vale la pena conservar y que bajo un manejo responsable de la producción del cafetal, quizá haya una posibilidad de que haya conservación de especies importantes, incluso como aquellas que están en grados muy elevados de protección. En el caso particular de la rana de hojarasca que muestro aquí, Craguastos rhodophyes, o por ejemplo a la rana de hojarasca, Smilisca baudini, al Anolis de la costa oaxaqueña, Anolis immaculocularis, como ya había mostrado antes, al colibrí frente naranja, Ramosomia viridifrons, o, por ejemplo, en el caso de la aguililla alas anchas, Buteo platypterus. Todas estas especies y más tenemos registradas mediante evidencia fotográfica. Y lo interesante de esto es que queremos ahora tratar de hacer una difusión de esto a través de hacer una concientización de la importancia de las especies con los productores de café y posteriormente hacer una difusión hacia la región, con tal de que haya una mayor apreciación de los recursos naturales de la zona y sobre todo una apreciación de la importancia de las fincas cafetaleras como reservorios de fauna silvestre. Bien, me parece que con esto llevo un tiempo considerable respecto a la presentación, no sé si ya me pasé del tiempo, pero como dicen en mi pueblo, santo que no es demostrado, no es adorado. Les dejo aquí mi página de internet en donde podrán observar muchas de las cosas que hago a nivel académico y científico. En esta liga que se observa en pantalla, pues podrán agregar, bueno,
colocarla en su navegador y aquellos interesados en conocer más de los trabajos que ando haciendo por esta región pueden hacer una revisión en la página y hacer o revisar con detalle este tipo de trabajos que ahí están colocados todos mis artículos, mis capítulos del libro, mis tesistas que están en actual actividad y los que ya han estado en el pasado. Pues sin más, les agradezco mucho. Gracias por la atención y nuevamente le agradezco mucho al doctor Luis Enrique Díaz Sánchez, el director de la Facultad de Ciencias, quien me permitió platicar con ustedes un poco lo que estamos haciendo en esta zona de la costa de Oaxaca. Gracias por la atención y nos vemos en línea dentro de un rato para poder platicar respecto a dudas o comentarios que tengan al respecto. Gracias, que tengan buen día. Les agradezco mucho su atención.